El tema que vamos a hablar el día de hoy es tenencia de menores. Tema importante, tema controversial, sensible para las familias, porque este tema les lleva a un rumbo de sentimientos que finalmente lo ideal es que lleguen a buen puerto porque hay un menor de por medio, un menor que se prima en el derecho de materia de derecho de familia, el interés superior del menor. Por lo tanto, vamos a dar inicio y espero que el día de hoy la clase les sea muy fructífera para su práctica jurídica. Bueno, ¿qué es la tenencia? Definitivamente tenemos que hablar, dar en contexto, ¿qué es la tenencia? La tenencia de menores en el Perú es una institución del derecho de familia que se refiere a la custodia física, al cuidado de los hijos menores, específicamente en la situación donde los padres están separados de hecho o de derecho. ¿Qué es, doctora, la separación de hecho y de derecho? La separación de hecho es cuando los padres se encuentran separados sin mediar ningún documento, sin mediar un acuerdo de una separación de repente por un divorcio o separación por acuerdo o un divorcio judicial. De hecho, es cuando es en la realidad del día a día, en la realidad de los hechos. Y de derecho es cuando existe una separación formal, ya sea un divorcio judicial o un divorcio por mutuo acuerdo. En ese contexto están los menores de edad. En ese contexto, cuando los padres deciden separarse y ya no llevar la familia juntos, en ese contexto los menores se quedan en una situación donde tienen que ponerse de acuerdo padre y madre qué van a hacer con sus hijos, quién los va a estar a cargo de su cuidado y quién va a estar a cargo de las visitas o quién va a visitar o va a pernoctar el menor fuera del hogar de la madre o solamente las visitas se van a dar dentro del hogar de la madre. Es una situación que la familia puede ponerse de acuerdo. Y lo ideal desde mi práctica jurídica, queridos amigos, comunidad jurídica, es siempre preservar los lazos familiares. Es lo que vengo enseñando en las ponencias que hago, es que siempre, principalmente, hay que asesorar de una manera humanizada, principalmente preservando los lazos familiares. En este caso, cuando los padres ya se encuentran separados de hecho, como les expliqué, que es en la realidad, y de derecho, cuando está documentado, ya sea por un divorcio, los niños se quedan en una situación donde los padres tienen que ponerse de acuerdo quién va a estar en su cuidado. Por ejemplo, su objetivo principal es garantizar el bienestar de los menores, fundamentándose en el principio de interés de superior del niño, que bien les dije, es un principio rector, que más adelante vamos a hablar un poquito más. Este principio rector en la legislación peruana y en los tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Sí, efectivamente, todo el Estado, todas las instituciones públicas tienen que preservar este derecho, este principio rector de interés superior del niño que permite velar por sus intereses, ya no de los padres, sino del menor. La tenencia está regida en el Código del Niño y Adolescente. Allí hay capítulos, incisos que se desarrolla es cómo materializar el proceso judicial de tenencia. Principalmente la tenencia, ¿cómo lo define el Código del Niño y Adolescente? La tenencia se define como el derecho deber de uno de los padres de cuidar y asistir a su hijo menor. Este derecho no es exclusivo del progenitor, sino que también reconoce el derecho del menor a vivir con el padre que le ofrezca mejores condiciones de vida. La tenencia está regulada principalmente en el artículo 81 del Código del Niño y Adolescente. Así es. Hoy la tenencia ha variado, ya no es una tenencia y custodia, ahora se habla de tenencia exclusiva y tenencia compartida. El Código del Niño y Adolescente fue modificado hace muy poco. En este momento se habla de una tenencia, quién va a cuidar al menor, quién va a estar a su cargo de manera permanente, exclusiva, y la tenencia compartida, muy famosos, muchos juzgados vienen viendo esta materia en los juzgados de familia. Como bien les decía, el artículo 81 lo define. ¿Qué señala este artículo? Cuando los padres están separados de hecho, otra vez sale esta terminología, separación de hecho. Cuando los padres recién se separan, obviamente no se han divorciado, muchas veces las familias se separan y no formalizan su divorcio,
En este caso, el artículo 81 ya lo reguló, ya previó qué deben hacer los padres cuando se encuentran separados. ¿Ok? Cuando los padres están separados, de hecho, la tenencia debe ser determinada en común acuerdo entre ellos, considerando también la opinión del niño. Lo ideal es que los padres, cuando se separan, decidan quién va a estar a cargo del menor y quién va a ejercer unas visitas, que por lo general son los varones, que se encargan de visitar al menor o externarlo fuera del hogar de la madre en un horario establecido para que pueda interactuar y mantener la relación paterno-filial con el padre que no vive con el niño. Entonces, lo ideal es que las partes se pongan de acuerdo, los padres decidan quién va a estar a cargo y ejercer el cuidado del menor, porque este menor se encuentra en un desarrollo psíquico, social, está en un desarrollo evolutivo donde un padre tiene que acompañar este crecimiento. ¿Ok? En este caso, lo ideal es que lleguen a un acuerdo. Es decir, vamos a una conciliadora y digamos cómo se va a ejercer, quién va a tener la tenencia y quién va a tener el régimen de visitas. Eso es lo ideal. Cuando llegan los casos a las oficinas, seguramente de ustedes, o a mis oficinas que llegan, principalmente siempre les invito a que se sienten y preservan el lazo familiar y lleguen a un acuerdo de tenencia exclusiva y régimen de visitas. De esa manera es lo ideal. Muchos padres sí lo hacen. Deciden, la madre por lo general va a tener la tenencia exclusiva y estar a cargo del menor, va a llevar al colegio, va a asistirle en todo su desarrollo evolutivo del menor, y el padre ejerce sábados o domingos, o como la madre y el padre se pongan de acuerdo a sus horarios de trabajo, de acuerdo a la instancia también que se tome en cuenta, deciden cómo van a ejercer el régimen de visitas el padre que no vive. Y esto se plasma en una acta de conciliación. Entonces, esa acta de conciliación realmente es una solución para las familias porque tiene peso de sentencia y les permite a las familias que sea como un documento rector del orden de cómo se pueden organizar ahora que se encuentran separados. Eso es lo ideal. Por eso es que la norma primero habla de un acuerdo entre ellos. Eso es lo ideal. Pero sabemos, queridos amigos, que por eso nos buscan a nosotros los abogados para poder solucionar este tema porque muchos no se ponen de acuerdo. No deciden qué hacer con su menor o lo agarran como caballito de batalla y empiezan a pelear, rompen los lazos y hasta los padres se comunican por correo electrónico, ni siquiera por WhatsApp. Es decir, llega un momento de tensión que los padres toman al menor como un juguete, literalmente. Entonces, por ello es que nosotros como abogados tenemos que sensibilizar a los padres, a ambos padres, que el niño es un menor que va a ser futuro de la sociedad, por lo tanto, tenemos que protegerlo, independientemente incluso de los honorarios de los abogados, independientemente de los intereses particulares de los padres. Lo ideal es que se preserve el interés del menor, se preserve sus derechos y se preserve también el lazo familiar, el entorno. Eso es lo ideal. Sin embargo, sabemos que cuando llegan a procesos judiciales de tenencia exclusiva o procesos judiciales de tenencia compartida, sabemos que esto no pasa. Pero nosotros como abogados debemos acompañar y sugerir a nuestros clientes de manejarlo de la manera más idónea posible, entendiendo la edad del menor, entendiendo el contexto. ¿Ok? Si no hay acuerdo, dice el artículo 81 del Código Lineal Adolescente, el juez especializado debe resolver la tenencia. Es decir, si los padres no se encuentran de acuerdo, uno de ellos puede demandar al juez de familia tenencia compartida, tenencia exclusiva, ¿ok? Y el juez prioriza la tenencia compartida. Hoy sí, hoy se habla de tenencia compartida. Hoy muchos padres demandan este derecho y lo proponen en una demanda ante el Poder Judicial, ante el juez competente, juez de familia, especializado en derecho de familia, lo hacen. Entonces, ¿qué pasa ahora? Los jueces están priorizando la tenencia compartida, priorizando este derecho que tiene todo padre de ejercerlo, ¿no? Es un poco complicado, sí, ejercerla, porque muchos no se ponen de acuerdo. Por eso es que la tendencia de los jueces es, cuando van a sentenciar estos procesos, evalúan cómo es el entorno familiar. Más adelante vamos a desarrollar ese aspecto, pero sí, evalúa incluso si hay conflictos familiares entre las partes. Hay que tener mucho cuidado cuando proponemos estas demandas, ¿ok?
salvo que esto no sea posible o resulte perjudicial para el menor. Es decir, el principio rector, interés superior del menor. Es decir, el juez sí considera, siempre considera lo que le favorece al menor, independientemente de los intereses particulares de los padres. ¿Ok? Como quiero que lo tengan claro, el interés, el principio rector en derecho de familia y en este proceso es el principio de interés superior del menor, que incluso se encuentra en convenios y tratados internacionales. Es fundamental en la determinación de la tenencia. Este principio implica que todas las decisiones que afectan a los menores deben priorizar su bienestar, su desarrollo integral. La legislación peruana y la jurisprudencia, e incluso la internacional, han enfatizado que la tenencia debe ser otorgada de manera que garantice el contacto regular entre ambos padres, siendo que esto no comprometa el bienestar del menor. Es decir, como les decía, queridos amigos, principalmente el interés del menor, principalmente su bienestar, su salud mental, su desarrollo, las condiciones económicas incluso que pueda tener el padre o la madre que se queda a su cargo. Principalmente es el menor. Por eso es que la tendencia que yo vengo pregonando, informando, contando a la comunidad jurídica que hoy tengo, es que asesoremos de una manera humanizada y prioricemos, preservemos lazos familiares y principalmente protejamos al menor, porque este menor va a ser un ciudadano y queremos que sea un ciudadano saludable y pueda ejercer de repente algún cargo público en el tiempo y este sea un hombre sano que pueda impartir justicia, de repente si quiere ser abogado. Principalmente esto en lo que asesoramos en derecho de familia, los menores, para mí y para el tiempo que vengo manejando esta materia, son susceptibles y esto debe en el tiempo mejorar y no verlos como un negocio tal vez para padres, incluso para los abogados. Debemos tener mucho tino para asesorar en esta materia porque ellos van a ser futuros de la sociedad y del país. Seguido con esto del principio superior del niño, en la práctica, ¿qué se hace? ¿Qué hacen los jueces o las instituciones públicas que velan por este derecho o este principio? En la práctica se exige evaluar de forma integral la estabilidad emocional del menor, su entorno socioeconómico, el vínculo afectivo con cada progenitor y su propia opinión, bueno, los menores también tienen una opinión y el juez también lo considera, nunca debe ser sobre la conveniencia de los padres, como le decía. Incluso la Convención del Niño y Adolescente, en el artículo 3, habla de este principio. ¿Ok, queridos amigos? Es primordial que ustedes, antes de preparar una demanda de tenencia, evalúen este interés, esta forma de proteger al menor. ¿Para qué? Para que cuando sus demandas sean redactadas, sean fundadas. Existen dos modalidades de tenencia, como les decía, ahora en el proceso judicial, que se proponen en las demandas de tenencia compartida o tenencia exclusiva. Hoy ya no se habla de tenencia y custodia. Incluso los jueces, cuando ustedes lo proponen como petitorio, tenencia y custodia, les dicen inadmisible y que redefinan o vuelvan a precisar su petitorio, porque hoy, a razón de la modificación del artículo 81 del Código del Niño y Adolescente, se habla de tenencia exclusiva y tenencia compartida. ¿Qué es la tenencia exclusiva, queridos amigos? La tenencia exclusiva, donde uno de los padres tiene la custodia total, mientras que el otro puede tener un régimen de visitas. Es decir, el padre que lo cuida, el padre que se encarga de su cuidado, que lo lleva al colegio, el que está a cargo de llevarlo al médico, el que está a cargo de todo el tiempo del menor. Él vive con el menor, está a cargo de todo el desarrollo psicosocial que emana en realidad del cuidado de un menor. Y el que no tiene la tenencia exclusiva es el padre que no vive con él y se pone, bueno, lo ideal es el acuerdo, pero existe un régimen de visitas para el padre que no vive. Por lo general, como les decía, lo ideal es que los padres se pongan de acuerdo y fijen un horario. Lo ideal es que tengan un horario. ¿Por qué? Porque el menor también va al colegio. El menor también tiene cursos extracurriculares, fútbol, vóley, danza, ballet, distintos cursos que perturbaría si no se ponen de acuerdo en cómo ejercer el régimen de visitas con el padre que no vive.
¿ok? Por ende, lo ideal es que se pongan de acuerdo. Algunos lo manejan de manera verbal. De manera verbal se comunican muy bien, lo recogen al menor en el horario que el padre que no vive puede ejercer este derecho, su régimen de visitas. Sin embargo, de no haber este acuerdo, es necesario, es menester demandar la tenencia exclusiva, ¿no? Pero la tenencia exclusiva en una demanda hoy no es tan sencilla de conseguir, debido a que ya, como bien les señalé, lo que señala el artículo 81 del Código de Niños y Adolescentes, el juez está priorizando la tenencia compartida. Por ende, para demandar, para pretender en un proceso judicial de tenencia exclusiva, tenemos que abundar medio probatorio que acredite que el padre que demanda es el idóneo, es el que puede garantizar los derechos del menor para pretender esta demanda de tenencia exclusiva. Por ende, es que para peticionar este petitorio, este proceso judicial, debemos abundar. Por ejemplo, no es tan sencillo, por ende tenemos que evaluar cuando llegue el caso a sus oficinas y dicen, señorita, lo que pasa es que el padre tiene un proceso judicial de violencia, tiene un proceso judicial de violencia contra el menor, sin embargo quiere venir a visitar a mi niño, o quiere venir a visitar a mi hija o a mis hijos. ¿Y tienes cómo probarlo? Principalmente le tienes que preguntar a tu cliente, ¿tienes cómo probar lo que dices? Porque muchos llegan a sus oficinas y les dicen ello, pero no es cierto, les dicen, no lo tengo. Cuando no tienen cómo documentar o probar que este padre no es el idóneo, que es violento, agresivo, por supuesto que el juez no les va a creer, porque tenemos que probar todo lo que decimos en los procesos judiciales. Por ello es que cuando llegan las consultas a sus oficinas, les tienes que preguntar, ¿tienes cómo probar que el señor es agresivo, es violento? ¿Tienes alguna sentencia donde señale que o lo ha sancionado penalmente por violento, por violencia contra el menor o contra usted, con la madre, porque esto generalmente pasa? Bien, si lo tiene, sí. Ahora, si hubiera otros casos más sensibles que he visto, tristemente les cuento, por violación, por tocamientos indebidos, podríamos presentarlo como medio probatorio para hablar de una tenencia exclusiva. O de repente, si el padre es drogadicto, tiene alguna enfermedad degenerativa o una enfermedad que no podría estar a cargo del menor, todo ello se tiene que documentar para pretender una tenencia exclusiva. Pero si ambos padres están en las mismas condiciones para estar en la crianza del menor, allí sí les sugiero, queridos colegas, porque hay muchos casos que ambos padres se encuentran en las mismas condiciones económicas, morales y sociales para poder asistir, para poder estar a cargo de un menor, porque hoy los varones son los que quieren estar a cargo de sus padres, de los menores, y que demandan tenencia compartida. En ese caso, ahí tenemos que estar pendientes de los informes multidisciplinarios, el informe social y el informe psicológico, que más adelante vamos a hablar. Pero para pretender la demanda de tenencia exclusiva, tenemos que probar medios probatorios idóneos que el padre que la pretende tiene las condiciones tanto económicas como emocionales y con las condiciones de poder dar un mejor cuidado, a diferencia del otro, del padre. Para ello es principalmente presentar el medio probatorio idóneo que desacredite al otro, tal vez, ¿no? Como les estoy contando estas historias de casos con una sentencia por violencia, una sentencia por tocamientos u otras sentencias que seguramente el juez podría dar en primera instancia fundada la demanda, en segunda y en casación, que a veces van estos casos, también podrían darnos este petitorio de manera fundada. Por ende, antes de demandar este proceso, hay que evaluar el caso y preguntarle al cliente si tiene medio probatorio. Y si no lo tuviera, hay que prepararlos para los informes psicológicos y sociales para que ello pueda ayudar a que el proceso sea ganador, que el petitorio sea fundado, que la sentencia sea fundada. ¿Ok? Entonces, la tenencia exclusiva, como les decía, es cuando uno de los padres está a cargo total del menor y el otro lo visita. ¿Ok? Ahora, la tenencia compartida es cuando ambos padres comparten la custodia del menor y el cuidado
¿no? Ambos padres quieren estar en el desarrollo evolutivo del niño, quieren compartir en la escuela, quieren cocinar, quieren estar asistiéndoles cuando estos niños se enferman, quieren estar en toda la vida del menor. Ambos padres. Hoy son los varones, por lo general, que piden, peticionan en los procesos judiciales de tenencia, la tenencia compartida. Muchos padres. Entonces, como la tendencia hoy, según lo que dice el artículo 81 del Código del Niño Adolescente, es el juez tomar en cuenta la tenencia compartida, muchos padres pretenden esto, porque las madres aún piensan que pueden disponer del menor, no todas, pero hay madres que piensan que pueden disponer del menor y el padre no tiene los mismos derechos. Esto no es cierto. Ambos padres tienen los mismos derechos sobre el menor. Por ende es que cuando hay conflictos, cuando no se ponen de acuerdo, cuando no llegan a un acuerdo conciliatorio, el padre, por lo general, peticiona al juez tenencia compartida. ¿Ok? Por ende, es que para también proponer este tipo de proceso judicial hay que evaluar los medios probatorios. Por ejemplo, si es que los padres estuvieran... Adelante, los escucho. Jorge Salazar pregunta, si uno de los padres tiene la tenencia exclusiva, ¿debo pedir permiso para viajar dentro del país con el menor? A ver, dentro del país del menor no es necesario la autorización. ¿Dónde es aquí? Acá, allá. Cuando uno de los padres tiene la tenencia exclusiva, no es necesario el permiso del otro padre dentro del interior del país. Basta con que vaya de viaje dentro del interior del país con uno de los padres, la norma no le pone objeción, así que puede salir. ¿Okay? Si fuera con el padre que no tiene la tenencia, igual, con papá o mamá, puede el niño viajar dentro del país. Al exterior, ya sabemos, o se los comento, que es con autorización notarial del padre que no va a viajar con el menor. La siguiente pregunta. En la tenencia compartida, ¿ya no hay pago de pensión mensual? No, esto sí, bien es cierto, el legislador no lo ha precisado, o sea, en el Código del Niño Adolescente no dice que el padre que tiene la tenencia, o ambos padres tienen la tenencia compartida, ya no hay pensión. No, eso no es así. Eso no es así. Igual se tiene que fijar una pensión. El padre que tiene más condiciones económicas debe fijar una pensión a favor del menor, cuando el padre o la madre que no tiene las mismas condiciones económicas fija un monto razonable, ya no es un monto exorbitante, un monto razonable que permita que el menor tenga las mejores condiciones para su desarrollo. Pero van a haber casos seguramente, queridos amigos, que hay una sentencia de alimentos de un monto considerable, de repente el padre, y después se fijó de repente de 1.000 soles mensuales a favor del menor cuando vivía con la madre y finalmente hoy ya tiene una tenencia compartida. ¿Ok? ¿Esto puede llevar de repente a una reducción? Sí, pero es otro proceso judicial. Como es una sentencia o un acuerdo con acta de conciliación, no un acuerdo verbal donde existe una pensión de 1.000 soles a favor del menor cuando le estaba al cuidado exclusivo de la madre y posteriormente hay una sentencia de tenencia compartida, ¿esto se puede evaluar una reducción? Sí, se podría evaluar una reducción si las condiciones también económicas del padre han reducido y si las condiciones de la madre han aumentado. Todo eso se evalúa, nosotros como abogados evaluamos y podemos demandar una reducción. Eventualmente sí podría prosperar, pero hay que evaluarlo con pinzas. Pero no es que el hecho que existe una tenencia compartida no hay pensión. Sí hay pensión, es lo ideal que exista una pensión, porque no todos los padres tienen las mismas condiciones económicas. Se le sugiere que si es que hubiera una conciliación de tenencia compartida, fijen un monto razonable a favor del menor respecto al padre que no tiene las mismas condiciones económicas. Pero también es cierto que hay padres que buscan tener la tenencia compartida para no dar una pensión de alimentos. No es cierto, sí se puede demandar, digamos, tenemos una sentencia por tenencia compartida y uno de los padres tiene mejores condiciones económicas y el otro padre no. Es decir, cuando el padre, el que no tiene las condiciones económicas suficientes, no puede sostener al menor económicamente en los días que está con él, ¿puede demandar pensión? Sí, puede demandar, la norma no lo prohíbe, pero tenemos que acreditar principalmente que el otro padre tiene más condiciones económicas, de repente gana bien, tiene bienes, puede sustentarlo, mientras que
en este caso, en este ejemplo, que la madre no los tenga, probar que esta señora tiene un trabajo de, digamos, de sueldo mínimo, el padre percibe 5.000 soles, digamos, tiene bienes, la señora también tiene sus bienes, pero a diferencia del otro, se puede probar que hay distintas condiciones económicas. ¿Se puede pretender pensión? Sí, se puede proponer, la norma no lo prohíbe, pero es cierto que a razón de la tenencia compartida, como que no ha quedado claro respecto a la pensión. Pero no es cierto, no hay una restricción para peticionar en un proceso judicial o en una conciliación una pensión de alimentos a razón de este proceso judicial de tenencia compartida. Lo ideal es que los padres se pongan de acuerdo y se ajuste a la realidad, porque no todos los padres tienen el mismo trabajo, algunos son profesionales y el otro no, o a veces la madre es exitosa y el padre no. Entonces, ¿por qué no evaluar un monto razonable a favor del menor para que viva en una condición, en una buena calidad de vida de acuerdo a las condiciones económicas de cada padre, ¿no? Entonces, no existe restricción. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Arnold Verdi pregunta, doctora, ¿qué periodo de estar con el menor es razonable fijar como tenencia compartida para cada padre? A ver, ¿cómo se llama? Arnold. Arnold, ¿qué periodo? Ya. ¿Cómo ejercer la tenencia compartida? Ok, no es tan sencillo, ¿ok? A veces habría que evaluar el caso de cómo es el caso que estás atendiendo, Arnold, pero sí lo sugerible es de repente de lunes a jueves con un padre, son 7 días a la semana, de lunes a miércoles con un padre, de jueves a domingo, o de lunes a jueves con la madre, de jueves en la noche o el viernes por la mañana lo recoge el padre para que esté a cargo de su cuidado el fin de semana. Pero esto no es fijo, en realidad las partes deciden, si estuviéramos en un acuerdo y si estuviéramos en un proceso judicial, en el petitorio lo propones y dices, depende de tu cliente que se le acomoda también a sus actividades laborales, porque depende mucho de ello. También se puede aplicar 15 días, también lo puedes proponer en tu demanda o en tu acuerdo, puede ser un mes, pero lo cierto es que desde mi punto de vista, desde mi experiencia como madre y mi experiencia profesional, también es complicado ello. No es complicado que esté 15 días con el padre, 15 días con la madre, un mes. ¿Por qué? Porque cada familia tiene sus valores, tiene sus restricciones en su percepción de vida. Entonces, si el menor está 15 días con estas reglas y otros 15 días sin reglas, o un mes con estas reglas y el otro mes no, entonces el niño se confunde y crea niños inestables. Por ende, este tema de tenencia compartida es muy sensible. Hay que concientizar a los padres que el menor es lo que interesa en estos procesos, no sus intereses. Por eso, lo ideal desde mi perspectiva, desde mi experiencia profesional y personal, considero que si los padres se ponen de acuerdo, lo ideal es que sea 3 veces o 4 veces por semana con uno y el otro 3 veces por semana. De esta manera, el menor va a entender o va a caer en cuenta cuando llegue poco a poco a la madurez de que de cierta manera él tiene que aceptar estas dos matices, pero lo ideal sería que ambos se pongan de acuerdo, pese a que están separados, y estos sean los valores o las restricciones que debe tener un menor. Pero lo cierto es que lo ideal en los procesos como se vienen dando, porque llegan momentos que los padres ya ni conversan, se comunican por correo o no se quieren ver, en ese caso, desde mi experiencia, preferiría o le sugeriría de que sea 3 veces por semana con un padre y 4 veces por semana con el otro padre para que se pueda adaptar el menor y no sea tan brusco los cambios de cómo se viene ejerciendo la crianza en los hogares que van a compartir. ¿Ok? Esa sería mi sugerencia. ¿Alguna pregunta para continuar? Solo quisieron incidir un poco en lo de si puede ser esto de la tenencia interdiaria o lo está explicando. A la tenencia interdiaria es muy complicada, que se puede proponer, por supuesto, se puede proponer y acreditándole al juez de que esas condiciones le permiten al menor estar estable. ¿Por qué no? Habría que probarlo, que de repente el padre trabaje de madrugada, la madre yo creo que sí, pero hay que probar y acreditarlo y contarle bien al juez por qué lo están proponiendo. Pero es bien complicado, pero dependerá del abogado a cargo y del caso en sí, si amerita, ¿no? Porque a veces hay padres que trabajan de madrugada y otros de día, de repente se acomoda, porque la norma no lo ha restringido, por lo tanto, se podría peticionar. La variación de tenencia. Este tema también es bastante preguntado en clase, bastante también consultado en las oficinas de Abogados Perú, donde pertenezco. A ver, ¿cuándo se aplica? Vamos a leer lo que dice la norma y luego lo vamos a aterrizar en los procesos.
¿Ok? El artículo 82 del Código del Niño y Adolescente señala que si resulta necesaria la evaluación de tendencia, el juez ordenará, con la asesoría del equipo multidisciplinario, que ésta se efectúe en forma progresiva de manera que no produzca daño o trastorno solo cuando las circunstancias lo ameritan por encontrarse en peligro la integridad del menor. A ver, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo proponemos los abogados en los procesos judiciales, esta variación de tenencia? Primero tiene que existir un documento oficial. Tiene que haber una conciliación de repente de tenencia exclusiva o tenencia compartida, o tiene que haber una sentencia de repente de tenencia exclusiva o tenencia compartida. Tiene que haber un documento oficial donde se acredite cómo se está ejerciendo la tenencia en régimen de visitas del menor. Ahora, si uno de los padres de repente tuvo la tenencia, la madre, digamos, en el hipotético caso, tuvo la tenencia exclusiva y por un tiempo estuvo muy bien con ella, pero en el tiempo la señora se volvió drogadicta o la señora golpea a los niños, violenta a los niños, por supuesto que debemos demandar variación de tenencia. Ya en el petitorio ya no es tenencia exclusiva o tenencia compartida, en el petitorio de la demanda. Ya no, o en el acta de conciliación, ya no se habla de tenencia exclusiva o tenencia compartida, sino se habla o se peticiona en juicio de variación de tenencia compartida o variación de tenencia exclusiva, ¿no? Esa es la forma de peticionar cuando queremos variar lo que anteriormente se señaló respecto al menor. Como el menor, en materia de derecho a familia, todo se puede modificar, porque aquí hay un menor, hay un interés, hay alguien que proteger, hay quien cuidar, y es el menor. Ante ello, por eso, en materia de derecho a familia, nada es estático. Si en el camino nos damos cuenta que la madre cambió su forma de crianza, o el padre, ¿podemos peticionar variación? Sí, podemos peticionar variación. Lo ideal es en acuerdos, pero pasa que no, cuando ya nos buscan a nosotros, no hay acuerdos. Entonces, en ese caso, si vamos a variar la tenencia compartida o la tenencia exclusiva, tenemos que evaluar los medios probatorios que su cliente, el demandante, que va a peticionar ante el juez, tenemos que evaluar qué documentos tiene, ¿no? ¿Por qué quiere peticionarlo? Y si no amerita o solo porque lo desea y no tiene ni un medio probatorio idóneo, tenemos que ser sinceros con el cliente y decir que no va a prosperar su proceso. No va a prosperar solo porque yo quiero, porque ella no me deja que lo lleve de repente a un lugar específico. No, es netamente con medios probatorios idóneos que acrediten por qué vas a peticionar la variación. Tiene que haber un sustento idóneo, un documento, todo documentado, todo probado. Tenemos que acostumbrarnos a ello porque de lo contrario su demanda no va a prosperar. Por ello es que se les sugiere que evalúen cada caso que ustedes tienen para poder peticionar la variación o los procesos judiciales que quieran entablar en esta materia. Todo debe ser probado con medio probatorio idóneo que podamos sustentar que el juez revise su demanda y funde la demanda. Además, lo que es importante, que bueno, ya les digo, voy a continuar si aquí está. Ya, bueno, aquí les digo, o sea, lo importante en estos procesos, queridos colegas, amigos, comunidad jurídica, importante en estos procesos son los informes sociales y psicológicos. Esos dos informes son principales, son como que al juez le permite ver la situación familiar, el entorno familiar, cómo se está manejando para poder sentenciar. Porque se le hace un informe social a la madre con el menor, al padre, si vive solo, a cada uno de ellos le hace un informe social donde el visitador social le toca la puerta y mira dónde vive, con quiénes comparte, quién es su entorno. Y ahí nosotros los abogados tenemos que aprovechar y darle un empujoncito a los clientes. Porque nosotros lo programamos. Incluso en las resoluciones le va a llegar los teléfonos de coordinación. Entonces le van a dar más o menos las fechas. Puede ser inopinado. Pero ustedes como abogados, ok, conversen con sus clientes, habilítenle un cuarto libre, habilítenle un espacio para que lo puedan ver. Si tiene buenas notas con el menor con ustedes, que tengan a la mano sus notas, que le dejen al visitador, para que el visitador se le haga más claro y cuando plasme el informe, plasme el menor, vive en este entorno, tiene un cuarto solo, tiene buenas notas, fotografías de cómo se llevan, de repente si tiene cursos extracurriculares, para que vea las condiciones, para que vea que el padre o la madre está muy preocupado por el menor y lo lleva a cursos extracurriculares, además que
tiene un ambiente sano, vive en un entorno familiar o en una familia reconstituida, que también lo evalúan los jueces. La madre ahora tiene una familia reconstituida donde al menos se siente cómodo. Todos esos detalles nuestros clientes desconocen, queridos amigos. Nosotros tenemos que ayudarles. Tengan a la mano estos documentos porque va a llegar en cualquier momento el visitador social para que les ayude al proceso. De eso nosotros nos encargamos como abogados para ayudarles, ¿no? Y en el informe psicológico no podemos ayudarle mucho, pero sí señalarle tal fecha va a ser su fecha de su informe psicológico al menor, a usted. Trate de manejar la situación, de que todo fluya, ¿no? Y de cierta manera ese informe salga favorable. En el informe social ahí se le podemos ayudar un poquito más, ¿no? Con los documentos, tienes que tener esto en la mano, cuéntale lo que haces, si la cliente o cliente te explica o te comenta cómo es su entorno, si tiene puntos estratégicos que le cuente al visitador. ¿Para qué? Para que sirva y lo plasme y señale que la señora vive en un entorno con el menor está cómodo, está en una familia reconstituida, tiene buenas notas, va a cursos de ballet, va a cursos de fútbol, va a karate. Están hablando de una familia, un entorno saludable para el menor. Y estos son documentos que al juez le permite estar in situ, conocer la familia, cómo se comportan. Porque el juez no está en todos los procesos de familia, son un montón. Pero nosotros debemos encargarnos de ello. Y cuando ya estemos cerca a la sentencia, ¿por qué no? Principalmente cuando la conclusión sale a favor nuestro, resaltarlo. Tenga presente, señor juez, que el visitador señaló esto, la psicóloga señaló lo siguiente. Entonces, para eso estamos nosotros, queridos amigos, para poder coayudarle al cliente y el caso salga favorable, y eso es nuestra carta de presentación. Pero si el caso no va a ser fundado, si vemos que su cliente se van a dar cuenta que desea netamente por un tema de revanchismo, un tema personal, ustedes tienen que ser sinceros con el cliente y decirle, bueno, no va a prosperar tu proceso. Sin embargo, si desea hacerlo, adelante, pero estamos siendo claros que tu caso no va a prosperar. Porque para que prospere, tenemos que probar, si estamos hablando de una variación, de que hay una condición específica, una condición especial para que se le varíe la tenencia. Porque el otro padre no está haciendo bien su cuidado, o porque de repente obstruye. Es decir, yo tengo la tenencia y viene el padre a visitar de mi niño y yo lo obstruyo. Y digo, no estoy. No está. Viene el policía, constata, la señora no está. Y reiteradas veces lo obstruye. Entonces, eso también da pie para que el padre que no tiene la tenencia pueda variarla. O no tiene la tenencia exclusiva o también la compartida, porque de repente los días que les toca al menor, que le toca ir con el padre a ejercer su tenencia compartida, la madre le cierra la puerta. Muchas veces pasa. Ni siquiera sabe que va a tocar en tal horario el recojo y se lleva al menor. Y el padre se queda triste. Bueno, si hay situaciones difíciles para los varones en ese caso, tiene que ir con el policía del sector, hacer la constatación policial para que pruebe que por qué estamos pidiendo la variación. Porque obviamente hay un menor que requiere de la relación paterno-filial con ambos padres, no solamente con la madre, con ambos padres. Y ahora la norma le favorece de cierta manera a los padres con este tema de la tenencia compartida. ¿Ok? Sí. Para poder diferenciar, para que les quede claro, he puesto aquí una lámina que permite diferenciar la tenencia con un régimen de visitas, que son también procesos judiciales independientes. También hay procesos judiciales de régimen de visitas, porque hay madres que no quieren que el padre ejerza las visitas. También hay casos, por eso que le he puesto esta lámina, para poder hablar un poquito de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La tenencia se refiere a la custodia y el derecho de un progenitor a vivir con el hijo. Mientras que el régimen de visita se refiere al derecho del progenitor que no tiene la tenencia a visitar a su niño. Ambos conceptos son esenciales para garantizar el bienestar del menor, es decir, el interés superior del menor, que es un principio rector en materia de derecho de familia y también en estos procesos. Es decir, el padre que tiene la tenencia es quien está a cargo del menor, quien cuida al menor, quien está a cargo de su desarrollo psicosocial, evolutivo, está en el colegio, está en las actividades del día a día al menor. Quien no está a cargo, quien no vive con ese padre, ese es el padre que ejerce el régimen de visitas, que es decir,
lo recoge de repente del hogar de la madre y pernocta en otro sitio con el padre, o en un horario establecido, o dentro del hogar de la madre también se ejercen las visitas cuando de repente el niño es muy pequeño. La madre le tiene que habilitar un espacio para que comparta con su papá y pueda de esa manera ejercer ese régimen. Sin embargo, hay casos también que la madre no desea, no le interesa literalmente que el padre comparta con el menor. En ese caso, también se habilita una demanda de régimen de visitas, que muchas veces llega a ser fundada la demanda porque el derecho, tanto del padre y del menor, es inherente de poder relacionarse, de mantener un derecho, de compartir, mantener la relación paterno-filial. También se demanda, también se peticiona demanda de régimen de visitas, pero sí principalmente allí debemos poner cómo lo vas a ejercer. Lo tienes en el petitorio, demanda de régimen de visitas, que se ejercerá de la siguiente manera. Sábados lo recojo hasta el domingo del la semana de cada mes y la última semana de cada mes. Tenemos que ser precisos, porque la sentencia va a salir tal cual tu petitorio. Si lo haces de repente ambigua el petitorio, la sentencia, a veces los jueces, por tanto arduo trabajo, también lo dan de esa manera y no vas a poder ejercerlo. Así que hay que ser muy puntuales en el petitorio para que la sentencia salga de esa manera. Pero en ambos procesos, en el petitorio de régimen de tenencia, también tenemos que ser específicos. Podemos poner incluso, que se lo recomiendo que pongan también cómo se va a ejercer la Navidad, cómo se va a ejercer el Año Nuevo, cómo se va a ejercer el Día del Padre, el Día de la Madre, en este caso el cumpleaños del menor. Todo ello lo podemos poner en el petitorio para que su cliente pueda ejercerlo correctamente, ¿no? Si va a ser el padre, por lo general, que lo pide de esta manera, en la Navidad, todas las Navidades del año par la pasa con el padre, todas las Navidades del año impar con la madre, todos los cumpleaños de 8 de la mañana, dependiendo de la edad del menor, hay que considerar ellos. Si es un pequeño, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de 5 de las 4 de la tarde a las 8 de la noche con el otro padre. O sea, tenemos que evaluar la edad del menor también para poder peticionar. No podemos ser tan bruscos a un menor tan pequeño y ponerle el recojo a las 8 de la mañana. Por supuesto que hay que evaluar y hay que evaluar el caso y las condiciones del menor para que este no sea vulnerado. Pero sí se le recomienda, queridos amigos, que el petitorio sea preciso. Cuando estamos hablando de tenencia exclusiva y proponen también el régimen de visitas, sea Día de la Madre, Día del Padre, cumpleaños del menor, cumpleaños del padre, de cierta manera, sin afectar el año escolar, sin afectar sus cursos extracurriculares, y de esa manera su sentencia va a salir fundada en todos sus extremos o va a llegar a un buen acuerdo. De repente en el camino, los jueces también, en todos los procesos, siempre los invita a conciliar, en todos los procesos, es parte del proceso judicial, la vía procedimental, el proceso único. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero siempre el petitorio tiene que ser preciso para que la sentencia salga fundada en todos sus extremos. Hay una pregunta, doctora. Arnold Verdi pregunta, doctora, ¿en el informe social o psicológico influye negativamente detectar si el padre o la madre mantienen convivencia homosexual? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro, porque el Perú es muy conservador, el derecho, nosotros somos conservadores, pero depende de nosotros los abogados también de cómo lo vamos a refutar o cómo vamos a fundamentarnos. Si un psicólogo o un informe social dice que el padre convive con un varón, no viven juntos, duermen juntos, obviamente un juez le va a costar darle el régimen de visita, la tenencia compartida o la tenencia exclusiva a un padre que tiene esas condiciones. O sea, es bien complicado porque un menor pequeño está en formación y obviamente se confunde. No es un menor que tiene la madurez suficiente para entender. Bueno, y el Perú también no tenemos esa modernidad para verlo tan ligero. Entonces, ante ello, si tuvieras un informe social que dice eso, si fuera el abogado de la parte de la madre en este caso, ¿no? que quiero peticionar la tenencia exclusiva o la tenencia compartida, obviamente que me voy con todo y le digo, eso le perjudica al menor, lo va a confundir, se ha probado en un informe social o psicológico que señale ello. Y yo creo que por ahí tenemos más para abundar. Pero si fuera que nosotros defendemos al padre y tiene esas condiciones, derecho comparado, queridos colegas. Buscas derecho comparado seguramente en otros países sí.
esas condiciones lo ven de otra manera. Entonces nos fundamentamos en esa línea, que es cierto que el señor tiene una pareja del mismo sexo, o la señora tiene una pareja del mismo sexo, sin embargo, somos muy cuidadosos en el momento de dormir, en el momento de compartir, tan cuidadosos que el menor, él tiene su cuarto solo, no va a haber estas escenas, no va a haber estas situaciones. ¿Para qué? Para que el juez se sienta tranquilo y tome una decisión que no le afecte. Para eso, de eso nos encargamos nosotros, de probar que esa situación sea no favorable, pero le permita al menor de repente no confundirlo, sea una condición que no distraiga su desarrollo. Para eso estamos nosotros. Pero sí, puede ser determinante, sí, depende cómo lo propongamos en la posición de abogados que estamos, cómo lo desarrollamos, ¿no? Yo sugiero que si fuera que nosotros defendemos al padre o la madre que tiene una vida homosexual, le sugiramos, claro, ¿por qué no? De que tenga mucho cuidado, que este menor, depende de la edad también que tenga el menor, mucho cuidado con su vida privada, que estén en cuartos distintos, y bueno, y que pruebe, ¿no? Por ejemplo, yo probaría ahí de que el señor no tiene antecedentes penales, judiciales, ningún tipo de antecedente, lo cual es una persona loable, que su condición, su condición sexual no lo determina. Para eso nosotros los abogados tenemos que crear, ¿no? En ese hipotético caso que nunca he tenido hasta el día de hoy, pero si fuera así, acreditaría con todos sus antecedentes policiales, penales, judiciales, para acreditar que es una persona loable, no tiene ni un problema ni con el vecino, que su condición sexual no lo determina, que es de repente profesional, es empresario, de repente tiene algún nombramiento en algo favorable, porque el hecho de que sea homosexual no determina su vida personal. Entonces todo ello nosotros, queridos amigos, podemos desarrollarlo en la demanda o cuando ya existe el informe social o psicológico, en el téngase presente. Antes de sentenciar, póngale un escrito, téngase presente y desarrolle todo ello para ganar el caso, ¿no? Porque de lo contrario va a ser complicado. Allá. Este punto también es importante porque vamos a entrar ya en la etapa de los procesos judiciales. ¿Qué consideran los jueces para fundar las demandas de tenencia exclusiva, tenencia compartida o régimen de visita? ¿No? También considera con quién vivió más el menor, con quién pasó más tiempo, porque hay menores que han estado 10 años con la madre y ahora el padre quiere la tenencia compartida o quiere la exclusiva. En los informes sociales ahí ahí tiene que contarlo, pues, ¿no? Ahí la madre o el padre que está yendo, el visitador social que lo cuente, vive conmigo 10 años, tiene buenas notas, es un niño que va a distintas actividades, el padre vive en Jesús María, yo vivo en Los Olivos. Entonces todo ello hay que contarle al visitador para que lo plasme, ¿no? Con quién vive más tiempo, el niño está adaptado a mi familia, está reconstituido con mi familia, el niño está muy bien, no le afecta visitar a su padre, quiere verlo, sí, quiere visitarlo, pero no quiere estar en distintos lugares de repente. Todo eso le tenemos que comentar al visitador social para que lo plasme, ¿no? La del menor, si es muy pequeñito, por ejemplo, una tenencia compartida es un poco complicado si todavía está lactando. La capacidad de cada progenitor para proporcionar un ambiente adecuado para el desarrollo del menor, como la pregunta que decía, ¿no? La capacidad que tiene todo padre para preparar un espacio, un ambiente saludable en todos los aspectos, económico, social, psicológico, ¿no? Porque imagínense, un menor en una crianza homosexual debe ser bien complicado cuando es muy pequeñito, ¿no? Esas condiciones el juez lo evalúa, por supuesto, lo evalúa con quién vive, cuál es su entorno, les pregunta al visitador social con quién vives, cuántos hermanos tienes, va al colegio, qué figura paterna tiene, qué figura materna tiene el abuelo, tiene el tío, todo ello evalúa el visitador social. Y ahí es donde nosotros tenemos que ayudar al cliente. ¿Para qué? Para que salga favorable. Por eso es que la capacidad que cada progenitor proporciona un ambiente adecuado es importante. Y eso lo plasma el visitador social cuando visita los domicilios y se da cuenta si tiene un cuarto, comparten cuarto, no comparten cuarto. Y lo bueno en este caso de los informes sociales es que nosotros lo programamos los abogados, porque nos dan hasta los teléfonos. Y no sabemos la fecha exacta, pero sí sabemos que aproximadamente en unos días van a venir. Una vez que llamamos y decimos la demanda tal, el expediente tal, está pendiente de informe social y psicológico, ya sabemos que van a llegar. Entonces lo podemos preparar un poquito a los clientes para que sea favorable. También lo que he visto mucho, seguramente van a ver,
cuando son niños mayores de 8 años, importa mucho su opinión. No es determinante, pero sí el juez evalúa la opinión del menor según el artículo del Código del Niño y Adolescente. Considera mucho la opinión. No es determinante, claro que sí, pero sí es la opinión del niño para un proceso judicial de tenencia compartida, tenencia exclusiva. Si el juez les pregunta, los llama a audiencia o incluso audiencia complementaria. Incluso a veces hasta los saca a todas las partes para hablar solo con el menor. El juez sí es cuidadoso con eso, no es agresivo cuando hacen las preguntas al menor. Es bastante cuidadoso en todos los procesos que he visto, por más a lo largo de 13 años que veo esta materia. Es muy cuidadoso y le hace preguntas, ¿no? Y nos saca al abogado, a la madre o el padre que están en la audiencia virtual, nos piden no opinar o nos saca del ambiente, porque les quiere hacer las preguntas. ¿Por qué no quieres visitar a tu padre? ¿Qué opinas que aún quieres vivir? Porque tuve un caso hace poco de un menor que decía que no quería vivir con el padre, tenía el niño de 12 años, no quiero vivir con mi padre, no quiero ni que me visite. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí había alienación parental, porque el niño definitivamente le habían hablado cosas malas de su padre, ¿no? Pero él decía, no, porque no lo veo hace 6 años, no lo veo hace 7 años, y ahora quiere venir a verme. El proceso lleva como 7 años. El padre quiere ver a su menor con una demanda de régimen de visitas, pero el menor estaba alienado. Tomé el caso ya en casación. Sin embargo, el juez pidió una audiencia complementaria para escucharlo, porque ya tenía 12 años. El caso empezó cuando él tenía 5. Él decía eso. No quiero vivir con mi padre, no quiero verlo, no quiero tener contacto con él. Cuando cumple la mayoría de edad, ahí está su abogado al costado. Y así les sugiero, queridos colegas, que no asesoremos de esa manera. Alimentar a un menor que no quiere contacto con su padre. Hay un menor ahí, este niño va a ser el futuro de la sociedad. Siento que este niño se va a frustrar, no va a poder ser tal vez un padre. Pienso yo, ¿no? Desde mi experiencia personal también, que este niño no va a poder, de repente, cuando tenga familia, se le va a complicar, porque se le ha mermado el derecho de ver a su padre, porque la madre así lo desea, no quiere, se constata, se hacen las constataciones oficiales y ella no está en el momento que el padre quiere ejercer el régimen de visita. Pese a que el niño dijo que no, el que no debería ver al padre, el juez sentenció a favor del cliente de que tenga un régimen de visitas con estrenamiento del menor, ¿no? Porque obviamente el juez lo que busca es el interés superior del menor, no los intereses del padre o de la madre, sino lo que le favorece a su desarrollo psicosocial para que sea una buena persona, para ser un buen ciudadano, para que él pueda insertarse en la sociedad sin ningún inconveniente. Pero sí amerita pedirlo. Incluso nosotros hemos pedido un proceso de tenencia a la opinión del menor para que, ¿por qué no quiere verlo? De repente, si se prueba en un proceso judicial, él fue violento conmigo, él me violentó, me pegó varias veces, o cada vez que estaba solo conmigo intentaba hacer algo. Para eso sí es importante. Con mucho cuidado los jueces preguntan, mucho cuidado. Así que sí podemos proponer de repente una audiencia nosotros también en mérito del artículo 85 en la opinión, cuando el niño es grande. ¿Y qué más si los informes nosotros le hablamos al cliente para que informe todo lo bien que le va con el padre que está demandando o con quien nuestros clientes, todos los documentos y medios probatorios? Aunado a la opinión puede ser favorable a nosotros o no, dependiendo, ustedes ya lo manejan, pero sí podemos aplicar este artículo y pedir que en una audiencia complementaria o en la audiencia se le tome su opinión, sí, pero mayormente los jueces lo hacen incluso sin que lo peticionemos y nos piden que salgamos del ambiente para que puedan conversar con el menor, pero sí es importante, el juez los escucha. Cuando son más grandecitos, 8 años más para arriba, el juez sí pide la opinión, o si no lo ha hecho el juez, porque he tenido casos que nunca lo pidió, o pasó mucho tiempo en el proceso, porque estos procesos pueden demorar 1 año hasta 7, el último que vi que fue a casación. Así que dependerá cómo utilizamos esta opinión del menor en los casos que veamos día a día. De cierta manera nosotros lo proponemos cuando nos favorece para que su cliente pueda ganar el proceso. El proceso judicial el proceso judicial de tenencia tiene estas etapas, 5 etapas que tiene, y asimismo se ve en el proceso único. Se entiende que es un proceso rápido, un proceso especial que se maneja en el Código del Niño y Adolescente, pero en la realidad los hechos no es tan cierto. Puede demorar 1 año, puede demorar 3 meses, puede demorar 7 años. Dependerá
en tan conflicto viven los padres, ¿no? Hay que presentar la demanda. Esa demanda es calificada. La otra parte la contesta. Existe la audiencia única, donde el juez siempre los invita a conciliar. Siempre los invita a conciliar. Y ahí dependerá el caso si nosotros también nos conviene la conciliación. O sea, si ustedes evalúan que las partes están un poco incómodas, pero sí puede haber conciliación, debemos insistir en la conciliación, porque el caso puede terminar en 4 meses, 5 meses. Algunos procesos últimos de este año que me han llegado, han emitido trámite y han señalado audiencia. Han señalado audiencia para 2 o 3 meses más. Como está recién, ustedes evalúan si podemos conciliar, para que no demoren tanto tiempo en un proceso tan sensible como es el proceso de tenencia exclusiva, de tenencia compartida, régimen de visitas. En este caso, evaluamos. En ese acto, minutos antes, obviamente, ustedes se tienen que reunir con su cliente minutos, media hora antes, 1 hora antes, para sensibilizarlo de repente, ¿no? Porque a veces son sus clientes los complicados. Y decirle, ya basta, hay que tratar de buscar un acuerdo, tienes que cumplirlo, el juez te va a invitar a conciliar. Hay que fijar, incluso en ese acto, con un lapicito empiezan a decidir cómo sería el acuerdo. Así que este proceso puede demorar 3 meses, 6 meses o 7 años, como el último proceso que fue a casación. Entonces, hay que evaluar el caso para ver si habilitamos en audiencia una conciliación que en realidad es favorable para el menor. Pero ya se van a dar cuenta que a veces no se puede y tenemos que ir a apelación. Una vez exista la sentencia y no le favorece a su cliente o no le favorece a la otra parte, esta audiencia es apelada. Esta audiencia es apelada, se habilita la audiencia de vista a la causa, también depende a quién asesoremos, sustentamos, y también pueden llevar a casación en este caso. He podido vivir un caso así, demoró 7 años. Entonces, para que este menor no se encuentre sin ver al padre o se encuentre en esta inestabilidad que genera este tipo de procesos, lo ideal les sugeriría, queridos colegas, asesorar de una manera humanizada, preservando lazos familiares y preservando el principio rector del interés superior del menor, donde podemos de repente aquí en la conciliación cerrar el caso en audiencia. Sería lo ideal. Dime. ¿Sí? Arnold Verdi pregunta, doctora, ¿cómo identificar si el menor ha sido manipulado previo a su declaración con el juez? Es que no lo vamos a poder identificar previo, nos vamos a dar cuenta en la audiencia. O sea, no nos vamos a dar cuenta previo, pero sí nos vamos a dar cuenta en la audiencia. Cuando vemos al menor que está al lado de su abogado, interviene el abogado, un niño de 12 años, decir no quiero ver a mi papá. O sea, nos damos cuenta de que el menor ha sido manipulado. Y bueno, en ese caso yo he sugerido denunciar el tema de la alienación parental. Si vemos que el niño está alienado, lo que pasa es que ese caso yo lo tomé en casación, es más difícil hablar de un informe de alienación parental. Sin embargo, queridos colegas, lo que sí vengo haciendo ahora en los procesos, en la demanda, pido que en el informe psicológico evalúen la alienación parental. Entonces, como no sabemos cómo va a ser el devenir del proceso, podemos peticionar, porque ya de la realidad del caso, cuando ustedes lo analicen o les llegue a sus oficinas, se van a dar cuenta que el menor está siendo manipulado porque les va a contar su cliente y de repente de ser padre, dice, no, el menor no me quiere ver, me cierra la puerta porque me he criado. Distintas situaciones que seguramente le va a comentar su cliente y en la demanda, cuando lo peticiona, en la parte de medios probatorios, puede proponer también que se le practique el informe de alienación parental. Entonces, cuando termine, el psicólogo haga la evaluación psicológica, concluye y señala si hay alienación parental o no. Eso de repente puede ayudar a Arnold para los procesos que llevas o para el proceso que estás llevando, donde puedas peticionar ello. Tú lo peticionas y el juez lo ordena, se practique también ese informe psicológico y de esa manera vas a poder saber si hay alienación parental. Y eso te favorece, ¿no? Depende de quién asesores. Te favorece porque puedes señalar que hay una alienación parental respecto de tu cliente, respecto del padre. Entonces, y eso le vulnera emocionalmente al menor, vulnera sus derechos, vulnera el interés superior del menor, por lo tanto solicita que le declare fundada la demanda a favor de tu cliente. Entonces, peticiónalo en la demanda, en la presentación de la demanda o en el camino, lo puedes peticionar antes que haya el informe psicológico. Incluso antes de la sentencia probablemente, ¿no?
como medio probatorio extemporáneo, también podías proponerlo, ¿no? Sin embargo, en mi caso, ya estaba en casación. Ya estábamos en audiencia complementaria. Entonces, sí lo peticioné, pero me lo declararon infundada, razón que ya había pasado todas las etapas. Pero bueno, desde mi defensa he propuesto una denuncia penal por alienación parental, ¿no? Por violencia psicológica. Entonces, ya nosotros evaluamos en qué estadia podemos aplicar este derecho o podemos hacer ejercer el derecho del padre, ¿no? Y del menor, que sería alienación parental. Pero dependerá en el estadio que encuentre el caso que tiene. Si está reciente, te sugiero que lo peticiones en la demanda. Si está en el camino, como antes de sentencia, como un medio probatorio extemporáneo, peticiónalo, porque si nos damos cuenta en el camino que el menor está alienado, puede favorecer a tu proceso, el caso que estás llevando. ¿Okay? Sigamos. En la etapa del proceso judicial de tenencia exclusiva, tenencia compartida y régimen de visitas, el proceso único es la vía procedimental señalada en el 196, si no me equivoco, del Código de Niño y Adolescente, el proceso único. ¿Qué pasa en esta etapa, no? De cierta manera les voy a poner así como que de una forma general, para que ustedes puedan aterrizar toda la teoría que les he señalado. Se propone la demanda, se interpone el juzgado de familia, el juez competente con los medios probatorios, como siempre les he dicho, principalmente medios probatorios idóneos que lo convenzan al juez lo que pretendemos peticionar, ¿no? Los jueces de familia son los competentes, el juez admite a trámite la demanda, le corre traslado a la otra parte para que haga su descargo, ¿sí? Y bueno, la otra parte contesta la demanda, la contraparte responde, también ofrece sus medios probatorios. En la audiencia que se lleva, también se sanea el proceso, se fijan los puntos controvertidos, si el menor con quién padre se encuentra mejor atendido, tiene mejores condiciones, el menor con qué padre tiene mejores condiciones, también se evalúa, ¿no? En los puntos controvertidos, quién tiene, de repente, también se puede evaluar como punto controvertido con quién de los padres estaría el niño mejor, se actúan los medios probatorios y el juez oye al menor, porque en esta audiencia el juez también puede pedir, o en su mayoría de casos lo llama audiencia al menor, ¿no? En esta audiencia también es crucial para el proceso. Tenemos que hacer que los puntos controvertidos que nosotros queremos que se ventilen en la sentencia también. Y también yo siempre les sugiero que antes que ya se instale la audiencia única, poder buscar un acuerdo. Un acuerdo donde el menor sea considerado como el interés, ¿no? de todo el proceso, aunque no importa las partes, los padres importa su interés, que él se sienta cómodo para poder ejercer este derecho de tenencia exclusiva, compartida o régimen de visita. Entonces ahí podemos de repente cerrar el caso. Muchos casos los cierro en audiencia, cuando los padres pueden llegar a acuerdo, cuando vemos que el juez también interviene, el juez también los invita, les concientiza que no continúen, de cierta manera, no es tan incisivo, pero sí hay jueces que conversan, hay jueces que se pueden demorar 15 minutos en audiencia, como se pueden demorar 2 horas. Entonces hay jueces que sí quieren buscar el acuerdo y interceden con las partes. Entonces ahí hay que aprovechar, hay que concientizar al cliente o a la otra parte, dependiendo de quién asesoremos. ¿Para qué? Para que finalmente podamos llegar a un acuerdo y este proceso acabe con la finalidad que el menor pueda sentirse ya pronto, pueda ver a su padre, porque muchas veces es eso, que no los deja ver la madre no deja ver al padre y demanda tenencia compartida. ¿Para qué? Para que pueda verlo inmediatamente. Y ahí, incluso en audiencia, señor juez, ¿desde cuándo se ejerce? Desde mañana, ¿no? Hoy firman el acta, mañana puedo ir a verlo. Muchas veces hemos conseguido que ha habido 2 años sin ver al menor y ya en acuerdo el juez, yo le hago la pregunta, señor juez, ¿a partir de qué fecha? ¿Mañana ya puedo ir a verlo? Sí, doctora. Entonces, de cierta manera, acortamos esa tensión que ha habido para que poco a poco el menor pueda sentirse cómodo y crezca de una manera saludable, en un entorno saludable cuando los padres se encuentran separados, ¿no? Bueno, finalmente, como les decía, los informes técnicos son sumamente importantes en estos procesos. El informe social y el informe psicológico siempre son ordenados por el juez, siempre lo admite a trámite y dice que se practique estos informes, les da los teléfonos. Allí nosotros tenemos que ayudar al cliente para que el caso sea favorable, ¿no? Son importantes, por eso lo he tomado en uno de los puntos como parte
del proceso, porque es fundamental en el proceso de derecho, en el proceso de tenencia, régimen de visitas, tenencia compartida, tenencia exclusiva. Estos informes son muy importantes, así que nosotros aquí debemos ayudar al cliente para que este proceso judicial se haga favorable. Ahora, luego sigue la sentencia, que es la etapa final. El juez resuelve motivando siempre el interés superior del menor. Y esta sentencia es apelable. Esa sentencia va en apelación, como les dije, puede llegar a sentencia de vista a la causa, habilitan una audiencia, ahí por lo general los abogados realizamos 5 minutos, para ello tenemos que ser bien precisos en esa audiencia, y bueno, se emite la sentencia de vista o la sentencia de segunda instancia, si les favorece, bien, y si no, hay la oportunidad de ir a casación, ¿no? Porque es un tema muy sensible, el tema de tenencia. Bueno, espero les haya gustado mi participación. Mi nombre es Evelyn Castro. Aquí les dejo mis redes sociales, pueden escanear mi QR, mi teléfono si tienen algunas preguntas, y si tienen ahora algunas preguntas también se les puede resolver. Hay una pregunta por parte de Miguel Molina que dice: doctora, buenos días. Actualmente la policía ya no está aceptando hacer la constatación policial. En este caso, ¿qué se podría hacer? No he visto eso, justo hace unos días se ha constatado policialmente. En todo caso, puedes hacer tu queja, buscar a tu superior jerárquico, al superior de este policía que no te quiere atender, pero no existe una restricción, una norma que restrinja la constatación policial. Otra cosa es que el policía no quiera hacer su trabajo. Esperemos que solo sea por ese día. No es la policía tiene como obligación constatar los hechos y ellos pueden constatar este hecho. De repente tuviste mala suerte porque este policía no lo quiso hacer. De ser así, que este policía o justo esa comisaría no te quiere ayudar en esa constatación, ¿cómo podemos hacer? De repente testigos, que lo propongas en el proceso judicial, tus testigos. Notarial, no creo que el notario se quiera coayudar en esto. Simplemente, bueno, con testigos puedes proponerlos, fotografías, videos que también puedes colgar, puedes presentar como medio probatorio. Y bueno, lo que sí te sugiero es que hables con el superior o buscas al superior del área de familia, porque también hay un área de familia en las comisarías, para que puedan de repente, no ese día, porque no tienen a veces vehículos, ciertas situaciones que también los policías padecen, y te puedan señalar un día que sí van a poder, ¿no? Que sí van a poder coayudarte en la constatación policial. Entonces, creo que tuviste mala suerte ese día, pero no existe ninguna norma que restrinja este tipo de constatación policial. Así que, querido amigo, querido colega, te sugiero que lo vuelvas otro día y converses con el superior para que puedan ejercer esta constatación policial, ¿no? De lo contrario, bueno, testigos, puedes poner videos, fotos, ¿no? Que estuviste a la hora, en tal fecha, para que puedas constatar la obstrucción, porque la idea es que esta obstrucción que está pasando tiene que constatarse 2, 3 veces, lamentablemente, pero con una no es suficiente, querido amigo, ¿ok? Eso te puedo sugerir. Esas son mis redes sociales, espero les haya servido el día de hoy la presente ponencia. Me pueden escribir sus consultas, mi nombre es Evelyn Castro, así que gustosa de poder aportarles el día de hoy en la plataforma de 360. Buenos días.